por la vida de tu pueblo que has reunido esta noche en este lugar. Muchos de ellos vienen de sus trabajos, otros, Señor, vienen de sus hogares, pero han hecho un esfuerzo por estar en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que les bendigas en gran manera y que tu gracia siempre esté sobre ellos. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos envíes tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar esta noche y que podamos ser edificados. Es nuestra petición a ti. Añade, Señor, a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar y de los que a través de la radio o el internet van a escuchar esta transmisión. Te lo pedimos, Señor, toma control en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Los días martes hemos iniciado el estudio de este Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 1, vamos a leer a partir del versículo número 6. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, hemos estado estudiando este prólogo del Evangelio de Juan. Y si usted ha venido a todos los estudios que hemos iniciado, hemos dicho que este prólogo, como los otros prólogos del Evangelio, tratan la manera de poner un punto de partida sobre la persona de Jesús. Hemos mencionado, por ejemplo, que el prólogo de Marcos ubica el inicio o el aparecimiento del Señor Jesús desde el momento en que Juan el Bautista bautizó al Señor en el Jordán. Sin embargo, Mateo y Lucas van más atrás y ellos en su prólogo comienzan el inicio del ministerio, o más bien dicho, el inicio de la vida del Señor, de su encarnación, desde el momento de su nacimiento virginal, desde el nacimiento virginal de Jesús. Pero el Evangelio de Juan va más allá y nos menciona, hermanos y hermanas, acerca de la preexistencia del Verbo que se hizo carne. En este prólogo se ha insertado un himno cristológico que las comunidades cristianas entonaban dentro de sus cultos. Y fue casi que en la segunda enseñanza, después de la introducción, que delimitamos, hermanos y hermanas, dónde se encontraba el himno cristológico y dónde también se incluían algunas observaciones o referencias que se hacían al interior de este prólogo. Quiero decirles que el Evangelio de Juan, hermanos, al menos pasó por 5 redacciones hasta llegar a tener lo que ahora nosotros tenemos en este Evangelio. Por eso es que usted puede quizás sentir, hermanos y hermanas, cómo de manera rápida el elevado carácter poético de este canto, que lo encontramos en los primeros 5 versículos, momentáneamente desaparece en los versículos 6 y 8. Y la razón, hermanos, de por qué nosotros sentimos esa interrupción del canto cristológico es precisamente porque la referencia que se hace de la persona de Juan el Bautista viene como
a romper la continuidad o el hilo que habíamos visto ya en los primeros 5 versículos. Ahora, esto, hermanos y hermanas, ha llevado a la pregunta de, entonces, ¿qué fue primero? Las referencias que se hacen acerca del verbo en este himno cristológico, o el comienzo del evangelio se ubica en la referencia que se hace de Juan el Bautista. Y solamente, hermanos y hermanas, para llamar su atención, la mayor parte de especialistas en la Biblia y específicamente en el evangelio de Juan concuerdan que muy seguramente el evangelio de Juan comenzaba en el versículo número 6. Si usted me acompaña al versículo número 6 y trate la manera de omitir los primeros 5 versículos, usted va a notar que ahí hay un buen comienzo del evangelio. Oiga lo que dice: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Si usted tiene la Reina Valera, usted va a notar cómo comienza ese versículo 6 y usted se va a percatar y dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero ese verbo hubo, de lo que nos habla, hermanos y hermanas, es de un comienzo. Usted puede notar que todas las historias que, por ejemplo, se relatan, comienzan con esa partícula. Había una vez tal y tal y tal persona viviendo en tal y tal lugar. Pero así comienzan las historias. Había una vez. Y esa referencia, hermanos, nosotros la encontramos en personajes como, por ejemplo, Job, cuando se nos habla: había un hombre que vivía en tal y tal región, era un hombre piadoso. O por ejemplo, cuando se habla de Sansón en el libro de los Jueces: hubo un hombre en tal región que en época de Israel esto y aquello. Esa misma referencia de inicio es la que se encuentra en el versículo 6, cuando se dice: hubo un hombre enviado de Dios. Entonces, muy seguramente el versículo 6 pertenece a lo que en un primer momento era el prólogo del evangelio de Juan, era el comienzo del evangelio de Juan. Pero en una redacción posterior, lo que se hizo fue insertar el himno cristológico que está básicamente intercalado en esta historia de Juan el Bautista. Entonces, hermanos y hermanas, lo que podríamos decir es que el evangelio de Juan en realidad comenzaría en el versículo número 6. Pero en la etapa final de redacción del evangelio, lo que hizo fue insertarse el himno cristológico. Y al insertarse ese himno cristológico, pues obviamente que usted va a notar la sonoridad de este himno cuando usted, hermanos, ve claramente los versículos que especifican dónde están las estrofas de este canto. Y el ejercicio ya lo hicimos. Tal vez si usted se recuerda, en el segundo estudio bíblico del evangelio de Juan, ahí nosotros señalamos dónde están los versículos en los que podemos encontrar el himno cristológico y dónde está la historia o los comentarios o los paréntesis que van a hacer mención acerca de Juan el Bautista. Bueno, en esta ocasión nosotros encontramos un paréntesis dentro de ese himno cristológico, que son los versículos 6 y 8. Pero esto es importante mencionarlo porque una de las razones por las cuales se escribió el evangelio de Juan era precisamente para ubicar en su justa posición a Juan el Bautista. Porque, como lo mencioné también en la introducción de este estudio, los discípulos de Juan el Bautista le habían dado tanto valor a Juan
que prácticamente lo estaban colocando por encima del Señor Jesús. Estos discípulos de Juan, hermanos, y esto lo podemos saber a partir de testimonios que se han encontrado en la literatura cristiana, donde por ejemplo a Juan el Bautista se le entonaban cánticos. Es decir, los discípulos de Juan el Bautista habían elaborado cantos en honor a Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista incluso habían identificado a Juan como el Mesías de Israel. Pero no solo eso, sino que los discípulos de Juan el Bautista habían elevado a Juan al punto de hacerlo la luz. Ellos lo veían así: Juan el Bautista es la luz que Dios ha enviado. Frente a esa realidad de estos seguidores de Juan, que han elevado a Juan el Bautista a una posición que no corresponde, es que la comunidad juanina, que fue la que redactó este evangelio, dijeron: no, momento, Juan el Bautista es verdad que tiene una posición privilegiada, porque es el enviado de Dios, en el sentido de que es el profeta. Es verdad que Juan el Bautista fue el testigo del verbo de Jesús, pero no tiene una posición de preeminencia o de superioridad en relación al Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a comenzar leyendo otra vez el versículo 6, que dice: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. La Reina Valera lo traduce: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero quiero llamar su atención a la forma en cómo la Reina Valera lo traduce. Cuando dice hubo un hombre, esa expresión hubo un hombre marca una diferencia así radical entre Juan y Jesús. Porque ¿qué es lo que se ha dicho de Jesús? Lo que se ha dicho acerca de Jesús es que Él es el verbo de Dios. Lo que se ha dicho acerca del verbo es que Él ya existía, es decir, Él es preexistente, Él es eterno. Y hay una gran diferencia entre el ser de Dios y el ser de un hombre. Una característica, por ejemplo, es que Dios es eterno, es infinito. Pero ¿cuál es la característica del hombre? El hombre es finito, es temporal. Entonces, cuando en este versículo 6 dice hubo un hombre, lo que el evangelista quiere remarcar en ese versículo es una separación. Una cosa es Jesús como el verbo de Dios, que es eterno, y otra cosa es Juan, que es finito y es un hombre. Entonces, hermanos y hermanas, a pesar que los evangelios, ¿verdad?, presentan a Juan como el precursor y testigo de Jesús, el problema es que los seguidores de Juan lo estaban elevando a un punto en que su maestro se convertía como en un ídolo. Es decir, estaban idolatrando a Juan de manera desmedida. Y de esto, hermanos, hasta los mismos evangelios nos dan testimonio. Por ejemplo, en Lucas, la Biblia dice que la gente estaba a la expectativa y todos ellos se preguntaban si Juan era el Cristo que había de venir. Todas las personas, al ver el ministerio de Juan, se preguntaban: ¿no será que este es el Cristo? ¿No será que por su vida de piedad, su integridad, a lo mejor quizás este sea Jesús? Entonces, por eso es que es importante ver cómo ese versículo 6, que pudo haber sido el inicio del evangelio, marca una diferencia clara. Hubo un hombre, pero una cosa es el hombre Juan y otra cosa es el verbo de Dios, que es preexistente. Y ahora vea esto: ese verbo hubo en el griego, hermanos y hermanas, nos habla de un momento temporal. Es una relación
que lo que significa es llegó a ser. Es decir, Juan existió porque en un momento de la historia apareció, pero así como Juan apareció, también desapareció. Probablemente, hermanos y hermanas, Juan el Bautista murió muy seguramente a sus 32 años, cuando fue decapitado por Herodes. Pero Juan apareció en un momento de la historia y Juan desapareció con su muerte. Pero ahí hay un contraste, y el contraste era con el Verbo. El Verbo ya existía. El Verbo es eterno y Juan no. Entonces claramente, hermanos y hermanas, se está colocando una diferencia, y la diferencia es el Verbo, quien es Jesús, es eterno. Él fue, era y es. El Verbo fue, era y es. Pero Juan fue, porque ya Juan no está en medio de nosotros. Juan murió. Entonces, el mismo evangelista, el mismo evangelio de Juan está mencionando esta verdad, que Juan no es eterno, y por lo tanto, al no ser eterno, no se le debe de idolatrar. Y dice más ese versículo 6, cuando dice: vino un hombre. Ahí hay un contraste nuevamente, que es evidente, porque se está diciendo que Juan era un hombre. Y una de las características, ya le dije, del hombre, del ser humano, es que es temporal. Y si Juan era temporal, su misión aquí en la tierra también era temporal. Pero a diferencia de la misión del Verbo que se hizo carne, la misión de Jesús es una misión divina, es eterna, es trascendente. Pero la misión de Juan, aunque venía de parte de Dios, era humana y era temporal. Juan, hermanos y hermanas, comenzó su tarea y la terminó. Y al haberla terminado, ahí acabó él. Pero en el caso del Verbo, la misión del Verbo comenzó desde antes de que el mundo llegase a existir. Recuerden los 3 elementos que mencionamos la semana pasada acerca del Verbo. Número 1, que el Verbo es creador de todas las cosas. Número 2, que el Verbo es revelador de quién es Dios. Y número 3, el Verbo es redentor. Y esas 3 características son las que revisten al Verbo de una dignidad que no tiene igual con ningún ser humano. ¿Cuál era la misión o la tarea de Juan, por ejemplo? Fíjese que nosotros conocemos a Juan con el adjetivo de que es el Bautista, y llamamos Juan el Bautista. Pero a fuerza de ser sinceros, más que el bautismo, la misión de Juan es la de ser testigo. Por eso es que en vez de decir que Juan es Juan el Bautista, el evangelista acá lo coloca como Juan el testigo. Esa era la tarea de Juan, ser testigo. ¿Testigo de quién? Del Verbo de Dios. Entonces, otro calificativo que se podría hacer acerca de Juan es que él es el testigo. Juan el testigo podría ser otra forma de hablarlo. Entonces, hermanos y hermanas, vea esto. Dice que ese hombre se llamaba Juan. Este nombre, Juan, viene de un nombre hebreo que es Johanán. Johanán. ¿Y qué significa el nombre Johanán? Johanán lo que significa es: el Señor es misericordioso. Así que los que se llaman Juan, ya saben, su nombre viene del hebreo Johanán, que lo que significa es: el Señor es misericordioso. Pero ese nombre
No fue un nombre elegido por sus papás. Ese nombre, hermanos y hermanas, no fue de elección familiar. No es que el padre de Juan, Zacarías, se le ocurrió ese nombre. No. La Biblia dice que cuando el ángel se le aparece a su padre Zacarías, él le dijo: mira, tu esposa Elizabeth, la que ha sido estéril, te va a dar un hijo y le vas a poner por nombre Johanán o Juan. Pero el nombre, hermanos, habla de algo. Nosotros acá en Occidente, hablo de la cultura occidental, le ponemos nombre a nuestros hijos sobre la base de que, es que suena bonito, o porque quiero que lleve el nombre de su papá o de su mamá. Pero en la Biblia, llevar el nombre revelaba el carácter de una persona, revelaba algo de la personalidad. Y en este caso, el ángel está diciendo: mira, tu mujer Elizabeth va a tener un hijo varón y le vas a poner por nombre Johanán o Juan. Y lo que el nombre significa es que el Señor ha tenido misericordia. ¿Por qué decimos que el Señor ha tenido misericordia al ponerle ese nombre a ese niño? Porque recuerde, hermanos y hermanas, que antes de que Juan apareciera, y ya no digamos el Señor, había pasado una época de silencio, donde Dios no había hablado nada. Dios no había enviado profetas, lo que nosotros conocemos como período intertestamentario. 400 años de silencio, donde no hubo profetas, no hubo revelaciones, no hubo, hermanos y hermanas, sueños o visiones que proviniesen de Dios. Era una época de sequía espiritual, era una época de muerte espiritual. Pero cuando el Señor decide que Juan venga al mundo, Juan viene en ese momento de sequía, como un testigo, como un precursor de lo que habría de venir. Por eso es que inmediatamente dice ese versículo número 6, que Dios lo envió. Eso es lo que dice el versículo 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. Entonces vea, que Juan haya nacido en esa época y en ese momento nos habla de la característica más, una de las características más bien más sorprendentes de Dios, y es su soberanía. Y es que Dios decide en qué momento, en qué circunstancias Él iba a enviar a su profeta, a Juan. Eso, hermanos, nos dice a nosotros que todo lo que Dios hace no lo hace al azar o por un golpe de suerte, sino que el Señor va desarrollando su plan de redención tal como Él lo planificó. Nada de lo que Dios hace en este mundo lo hace por casualidad o por un golpe del destino, como decimos nosotros. Pero en esa historia de redención aparecemos también nosotros. Tal vez usted se ha preguntado: ¿y yo por qué nací en el año en que nací? ¿O por qué vine a nacer en esta familia? ¿O por qué nací en este país? ¿O por qué no nací en Inglaterra? ¿O por qué no nací en Estados Unidos, sino que vine a nacer aquí en El Salvador? ¿Y por qué nací en el año de 1963? ¿Y por qué no nací en el año de 1994? Que Dios haya dispuesto todas esas cosas de la forma en que se dieron, de la manera en cómo venimos al mundo, también nos habla de que Dios tiene un propósito con nuestra vida. No es casualidad que el Señor se te haya revelado a ti a cierta edad y que tú digas: bueno, una cosa es que no sepa por qué nací en el año de 1963,
pero a mí me hubiese gustado conocer al Señor cuando tenía 10 años. Así no hubiera cometido tantos errores en la vida como los cometí. ¿Por qué vine a conocer al Señor cuando tenía 40 años? ¿O por qué conocí al Señor cuando tenía 50? Pero todo lo que Dios dispone en nuestra vida, lo dispone como una muestra de misericordia hacia nosotros. Y esto es porque su amor llena cada espacio de nuestra vida. Entonces, hermanos y hermanas, si Dios se te reveló a la edad que haya sido, es porque Él tenía un plan contigo y lo tiene, así como lo tuvo con Juan. Ahora, vea lo que dice. Dice que Dios lo envió. Esa referencia de ser enviado nos describe otra cosa. Y es que el ministerio de Juan no vino por iniciativa humana. No es que a Juan se le ocurrió, bueno, voy a predicar acerca del arrepentimiento en el Jordán. No es que a Juan se le cruzó por la cabeza, me voy a ir al desierto a vivir a ver qué aprendo. No, el ministerio de Juan fue el resultado de una encomienda divina, de una misión que él debía de cumplir. Así como, por ejemplo, cuando Pedro escribía su carta, su segunda carta, y él decía que la profecía nunca ha tenido un origen en la voluntad humana, sino que los profetas de parte de Dios son impulsados por el Espíritu Santo. Hubo un momento en que Juan entendió y dijo: Dios me ha enviado, Dios me ha enviado para cumplir una misión. Y eso, hermanos, era en cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, en el profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, él dice, hablando por el Espíritu, que el Señor estaba por enviar un mensajero para que preparara el camino delante de él. El mismo Señor decía que él estaba por enviar a Elías para que anunciara el día grande del Señor, grande y terrible. Entonces Juan entendió que su misión, su ministerio había sido impulsado por Dios. Era Dios el que lo había enviado. Entonces, hermanos y hermanas, todos acá tenemos que preguntarnos por qué estamos acá en la tierra. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Porque Dios quiso que viniéramos a esta tierra no solo a gastar oxígeno. Dios no quiso que usted viniera a esta tierra solamente para perder el tiempo. Dios lo trajo a este mundo, le dio la vida y le reveló a su Hijo Jesucristo para ser enviado con una misión específica, así como Juan. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿y cuál es la misión que Dios me ha delegado? Pues yo no sé. Usted tiene que preguntarle a Dios. ¿Para qué está acá en esta tierra, hermanos? No me diga que su propósito aquí en la tierra es simplemente ganar un título de universidad, porque títulos de universidad los han ganado hasta los inconversos. Su propósito debe de ir más allá. Tampoco su propósito no creo que sea levantar una gran empresa. Inconversos han levantado monopolios comerciales internacionales. Su propósito responde a una encomienda divina. Es decir, Dios le ha encomendado un plan, un propósito. Lo que le quiero decir es que su vida no es casualidad. Tal vez usted pueda decir: mira, hermano, pero cuando yo le pregunto a mis papás cómo nací, mis papás me dicen que yo fui un susto de Navidad. Así aparecí yo. No es que me planificaron, no es que ellos pensaban que me iban a traer al mundo, no, fue un descuido. Pues tus padres quizás así te dieron la vida,
Pero para Dios tú no eres un descuido. Para Dios tú eres el resultado de un propósito divino. Tu vida no es casualidad. Amén, hermanos. Entonces Dios te ha enviado a ti. ¿Cuál era la meta de Juan? El versículo 7 lo dice, que Dios envió a un hombre llamado Juan y lo envió, oiga, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Entonces, el propósito de Dios con Juan era que él fuera testigo. Su misión era dar testimonio, punto. Eso era todo lo que Dios le había pedido a Juan. Y de eso es lo que Dios le va a pedir cuenta a Juan. Note, hermanos, que Dios no le pide muchas cosas a uno. Es uno el que se carga con un montón de cosas que Dios no le ha pedido. El propósito de Juan era este: vas a ser testigo y vas a dar testimonio acerca de la luz para que la gente crea. ¿Qué significaba ser testigo? ¿Qué significaba que él diera testimonio acerca de Jesús? De las 37 veces que aparece el término testimonio, 14 están en el Evangelio de Juan. Pero aquí viene lo curioso. La palabra que se traduce como testimonio en el Evangelio de Juan viene de un vocablo griego llamado marturia. Y la palabra marturia es el vocablo de donde se deriva otra palabra para nosotros en el español, que es la palabra mártir. Ser testigo es ser mártir. Y esa era la misión de Juan: ser testigo, morir hasta las últimas consecuencias por causa del propósito que Dios le había delegado. Entonces, hermanos y hermanas, muchas veces cumplir el propósito de Dios en nuestra vida nos puede llevar al punto de la muerte. Pregúntele a aquellos hombres y mujeres que han tenido que viajar de sus países de orígenes, porque han entendido que su llamado de parte de Dios es ser misioneros en países que son hostiles al Evangelio. Para ellos, ser testigos de Jesús implica llevar su vida al punto de la misma muerte. Pero aquí hay un elemento que es importante. Cuando el mártir cristiano muere por su fe, es cuando auténticamente refleja que su propósito y que su vida tenían un valor, tenían un sentido de ser. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestra fe no puede ser vivida en el plano muy superficial, muy interno, muy intimista, sino que nuestra fe tiene que tener alguna afectación en el mundo que nos rodea. Yo sé que si a usted le pregunto esta noche, ¿y cuántos estarían dispuestos a morir por su fe? Yo sé que todos decimos amén. Pero nuestra fe se comprueba por nuestro testimonio, por nuestra marturia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tanto estamos dispuestos a morir por lo que creemos? Porque una persona que muere haciendo su propósito es porque auténticamente cree que lo que está diciendo es verdad. Entonces Juan, hermanos y hermanas, como muchos opinan, en vez de decir que es Juan el Bautista, lo mejor sería decir Juan el testigo. Pero Juan llevó su experiencia de fe hasta la misma muerte. Usted sabe que Juan murió decapitado. ¿Pero por qué?
porque él señalaba el camino justo. Él creía que había una forma distinta de vivir, comenzando por el rey. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe coherente que nos lleve al punto incluso de morir por lo que creemos. Yo le pregunto, y si a usted le pusieran a escoger y le dijeran, mire, aquí en este trabajo usted va a tener estas prestaciones, va a ganar este dinero, este va a ser su salario, estas van a ser sus bonificaciones, lo único que va a mentir, ¿usted qué haría? Si a usted lo están obligando a mentir, pero le van a pagar bien, va a tener buen salario, buenas prestaciones, ¿qué haría? El que ha entendido su propósito en la vida no se vende y dice, no, me pueden dar todo el dinero del mundo que quieran, pero mi fidelidad al testimonio de Jesucristo va a permanecer hasta el último aliento de mi vida. Ese es el cristiano que cree sus convicciones. El cristiano que no dice, bueno, si aquí ni me están viendo los hermanos de la iglesia, ni se van a dar cuenta, y es más, yo voy a ganar este dinerito, y de este dinerito yo hasta el diezmo le voy a dar al Señor. Ese no es un testigo de Jesucristo, al contrario, ese es un traidor de la fe, porque está negando el evangelio. Y así pueden haber otras condiciones que pongan a prueba nuestra fe, que pongan a prueba nuestro cristianismo. Entonces dice, verso 7 en la parte final, a fin de que por medio de él todos creyeran. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de Juan o por medio del verbo? Obviamente que por medio del verbo de vida y de luz. Pero volvemos al punto. ¿Qué significa creer en el evangelio de Juan? Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo este evangelio. Porque creer no es simplemente una idea mental que nos llegó al cerebro. Creer significa que yo cambio mi forma de ver las cosas, que yo cambio mi forma de ver a Jesús, el Hijo de Dios. Creer en el evangelio de Juan, y lo vamos a ver, es una confesión pública. Pero por esa confesión pública mi cabeza puede rodar en el piso. Eso significa creer. Pero termina el versículo 8. Oiga, este es un golpe duro para los discípulos de Juan el Bautista, porque vea lo que dice el verso 8. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Acá, hermanos, es donde se vuelve importante que nosotros reflexionemos en esto, porque uno no tiene la menor duda que Juan fue fiel a su misión, que Juan fue un pilar de inspiración, pero cada cosa en su lugar. Mucho aprecio le podemos tener a un hombre de Dios, a una hermana. Mucho aprecio le podemos tener a un pastor, pero jamás nuestra devoción a Cristo va a estar relegada por la admiración que podamos tener a un hombre. Los discípulos de Juan, ya le dije, hermanos, y hasta le habían hecho himnos a Juan, cantos a Juan. Los discípulos de Juan decían, Juan es la luz, Juan es el Mesías. Y a Jesús lo dejaban abajo. ¿Cómo va a ser eso? Y por eso es que el evangelista dice, no se equivoquen, Juan no era la luz. Juan no era la luz. Juan vino a dar testimonio acerca de la luz. Entonces, vea, ahí hay un adversativo cuando dice que él
vino, dice, bueno, Juan no era la luz, y el adversativo es sino que vino a dar testimonio de la luz. El mismo Señor Jesús en este evangelio va a decir que Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes disfrutaron de esa luz, dijo Jesús en el capítulo 5 de este evangelio. Pero note algo, Jesús estaba diciendo, Juan es una lámpara, pero la lámpara no es la causa, el origen de la luz. Es como la luna. La luna refleja luz, pero no refleja luz propia. Lo que hace es proyectar la luz del sol. De igual manera, hermano, como le decía, usted puede admirar a un hombre de Dios, usted puede admirar a una hermana que tiene muchas virtudes, muchas cualidades, pero recuerde, lo que esa persona está reflejando no es la luz propia, sino que es la luz del verbo de vida y de luz. Si usted admira a un ministro, lo que está admirando no es al ministro, es a la luz de Cristo. Pero cuídese, porque se puede enamorar de la lámpara, que solamente es el conductor de la luz, o el medio que brilla e ilumina. ¿Cuál ha sido la mayor desgracia de la iglesia a lo largo de la historia y en muchos momentos de la historia? Cuando la iglesia comienza a enamorarse del amigo del novio, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia? Cuando la iglesia, como el amigo del novio, está enfocando el interés en el novio y le dice a la novia, hey, ya viene tu prometido es romántico, tu prometido es bello, es señalado entre 10,000. Pero como el novio tarda en venir, la iglesia corre el peligro de enamorarse del amigo del novio y no del novio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, ¿por qué aparece este paréntesis en el himno cristológico de este prólogo del Evangelio de Juan? Y acá es importante que nosotros hagamos la separación. En primer lugar, Cristo, el verbo de Dios, es eterno, es preexistente. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Él es eterno, Él es preexistente. Pero Juan es un hombre que tuvo un principio y un final, al igual que todos nosotros, hermanos y hermanas. Si Cristo no llega a venir por nosotros, pues vamos a tener un fin, pero la obra de Dios va a seguir adelante hasta el día de Jesucristo. Cristo es el verbo de Dios, pero Juan es simplemente un hombre finito, humano. Cristo es el verbo de Dios. Juan simplemente ha recibido una comisión de parte de Dios. Cristo es el verbo de vida y de luz que resplandece en la oscuridad. Pero Juan simplemente da testimonio acerca de la luz. Entonces, hermanos, como decía el apóstol Pablo, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, solo somos administradores, pero los administradores no somos dueños de nada. El único dueño de todas las cosas es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermanos.
Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, vea cómo este evangelio de Juan le está poniendo un freno a la devoción que los discípulos de Juan el Bautista tenían acerca de él. De llegar al punto, hermanos, de supeditar a Jesús, de ponerlo casi que en último lugar, en la última posición. Y el evangelista dice: esto no puede ser. Ahí andaban los discípulos de Juan. Juan el Bautista es la luz. Juan el Bautista es la luz. Y ellos dicen: momento, muy hombre de Dios era Juan, muy santo el hombre, pero Juan no era la luz. Juan simplemente vino a dar testimonio acerca de la luz. Y la luz que resplandece en la oscuridad es el Verbo de Dios que se hizo carne. Amén, hermanos. Y eso también nos da una lección a nosotros. Usted no tiene luz propia, ni yo. Cuando a usted le digan: hermanito, qué enseñanza la que dio. Cuando a usted le digan: hermanita, cómo Dios la usa en esos dones, cuidado, no se lo trague, porque eso no es suyo. Esa es la luz de Dios que resplandece por medio de usted. Así que la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor, para el Verbo de Dios. Entonces, hermanos, cuando una persona tiene virtudes de parte de Dios, demos gracias a Dios por esa persona. Es verdad, démosle el respeto, el honor que esa persona se merece, pero hay que tener una distancia, y la distancia es: esa persona no está por encima de Cristo. Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Hermanos, un día nosotros ya no vamos a estar acá en esta iglesia, porque el Señor nos habrá llevado a su presencia. Ni usted ni yo vamos a estar. Pero la obra de Dios, si Cristo no ha venido, va a seguir adelante, porque la iglesia no depende de ningún hombre. La iglesia depende del Verbo de Dios que se hizo carne, del Dios que sostiene a la iglesia, hermanos. Así que a poner bien nuestros pies sobre la tierra. Y como le digo, hermanos, a veces, vea a estos seguidores de Juan, que hasta himnos le habían hecho a Juan el Bautista. Habían dicho que él era el Mesías, y esa va a ser la lucha que vamos a ver. Y vamos a ver, hermanos, el episodio cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan molestos donde Juan y le dicen: ya te diste cuenta que el que bautizaste está bautizando más gente que tú. Pero Juan el Bautista siempre puso los pies sobre la tierra, y él dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y así debe de ser en nosotros, hermanos. Es necesario que nosotros menguemos, pero que él crezca en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación esta noche. Si hubiese alguna persona, algún amigo, alguna amiga que ha entendido que el mensaje del evangelio se trata de la persona de Jesús, no se trata de ningún hombre, no se trata de ninguna iglesia, no se trata ni siquiera de nosotros, se trata de Jesús. Así que si esta noche hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie, y en el lugar donde está habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted y va a ministrar una oración para que usted pueda ser parte de la familia de Dios. La iglesia, el evangelio, todo gira alrededor de Jesús, no de ningún hombre.
Así como el Evangelio dice, Juan no era la luz. Él daba testimonio acerca de la luz. Los predicadores no somos la luz, solo damos testimonio acerca de quién es la luz. Nosotros somos hombres finitos, pero anunciamos y predicamos al Dios eterno. Los hombres tenemos un momento en la historia, un inicio y un final, pero el verbo de Dios, ese es eterno. Nunca tiene principio de días ni fin de días. Él es, Él ha sido y será. De ese Dios y de ese Cristo es el que le estamos hablando esta noche. Si hubiera alguien, queremos orar por usted. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Pero que Dios nos ayude a no gloriarnos, porque nosotros no tenemos luz propia. Proyectamos la luz de Cristo, nada más. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das esta noche de entender que tú eres la fuente de vida, que tú eres la luz que resplandece en el mundo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el dador de vida y que nosotros no tenemos luz propia, sino que proyectamos la luz. Somos lámparas que por la presencia de tu Espíritu iluminamos a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles entonces a nuestra tarea, en nuestra petición. Oramos también, Señor, para que bendigas las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae. No te damos, Señor, por necesidad ni por tristeza, sino con gratitud y generosidad. A ti sea toda la gloria y la honra hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Pueden pasar, mis hermanos. ¿Y por qué no cantamos al Señor? Solo Dios hace al hombre feliz. Amén, hermanos. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Una vez más, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana,